Indicaciones de tuberculosis, y estamos viendo destrucción pulmonar. Ya habíamos visto la técnica quirúrgica, que tenía que ser una toracotomía posterolateral con el paciente de decúbito lateral, y se resecan las lesiones cavitadas y las zonas de pulmón destruido. Además dice que las lesiones nodulares no es necesario resecarlas, ¿no? Además se debe hacer una neumólisis extrapleural en caso de que haya adherencias, y esto sobre todo en el ápex o en regiones posteriores de los lóbulos superiores. Además en este tipo de cirugía dice el abordaje del ilio es difícil, es menos complejo, pero de igual forma se hace en forma intrapericardial. Además dice que no hay diferencias cuando se hace una sección del bronquio con grapadora o con suspiro manual, y las resecciones deben ser en lo posible menores, ¿no? Por ejemplo, la resección de mediastino debe ser en lo posible lo más pequeño. Además se hace plastía muscular sobre el muñón bronquial, y esta se puede realizar con diferentes músculos, ¿no? Por ejemplo, para defectos grandes con el músculo dorsal ancho o pectoral mayor, también con el músculo recto anterior, cuando las cavernas son inferiores. Además se puede usar músculos intercostales para hacer parches en cavidades que no son tan grandes, ¿no? Además, incluso se puede utilizar el pitus. Y en caso de que haya una infección en el espacio pleural, no se cierra la cavidad y se deja abierta una toracostomía durante 4 a 6 semanas, y luego de la cual recién se cierra. ¿Y en qué casos van a estar? Bueno, ya hemos visto el pulmón destruido, ¿no es cierto? Pero específicamente cuando hay destrucción completa en un pulmón, cuando hay múltiples cavidades pulmonares en un solo lado, y cuando hay estenosis del bronquio principal o daño pulmonar asociado a un empiema crónico. Además, dice, después de hacer un tratamiento quirúrgico en un pulmón destruido, se debe dar todavía un tratamiento tuberculostático, y que se debe mantener durante 9 a 12 semanas, incluso extenderse hasta los 2 años. Luego, otra indicación en tuberculosis es la tuberculosis pleural. Dice, brevemente, ahí haces qué cosa. Bueno, se trata en general el empiema tuberculoso. Se confirma por biopsia pleural, ya. Sí, aquí la cirugía tiene 2 papeles, uno diagnóstico y uno terapéutico. En el diagnóstico se hace biopsia, y en el terapéutico se trata el empiema, según cada fase, ¿no? En la fase exudativa, lo principal son drenajes torácicos, y se debe intentar esto, incluso sacar varias veces los drenajes y recolocarlos, es alternativa. Y en una fase transicional o fibrino-purulenta se hace la toracoscopía, y en un empiema crónico ya se hace una toracotomía. Además, dice, en las lesiones que estén asociadas con destrucción pulmonar y que tengan fístulas, se hace la toracoplastía. Y si se acuerdan, esta toracoplastía es una técnica muy antigua, que incluso se describió en 1925 y es la que se usa. Y aquí, bueno, en realidad se hace la resección de las costillas, la tercera, segunda y primera, y luego en una segunda fase ya se hace de la cuarta, quinta y sexta. Eso es para conseguir un colapso pulmonar. Otra de las indicaciones en tuberculosis es la hemoptisis. Bueno, en la hemoptisis el tratamiento el objetivo del tratamiento en general es mantener la vía aérea abierta, ¿no? Porque la mortalidad por hemoptisis masiva dice acaso un 50%, y esto es principalmente porque se compromete la vía aérea. Entonces se hace una broncoscopía flexible o rígida,
que puede identificar la zona de origen y se controla la hemoptisis, ¿no? Puede ser por lavado en frío, taponamiento con balón o instilación de adrenalina. Pero la técnica de elección es de embolización mediante radiología intervencionista de la arteria bronquial. Además, en emergencia, solo en emergencia, se puede hacer una intubación selectiva del bronquio contralateral al lado sangrante. O sea, intubación del bronquio contralateral a la hemoptisis. Porque el objeto en hemoptisis grave es mantener la vía aérea permeable. Si no, se muere por eso. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se intuba, en casos graves, se intuba el bronquio, la intubación va tráquea, bronquio, pero contralateral, para asegurar la vía aérea. ¿No es cierto? Ahora, que cómo se contiene la sangre, ya como estaba hablando, con tratamientos, lavado frío, balón, adrenalina, coagulación, sabemos. Eso es lo que hay que recordar, ese punto. Vamos. Y otra indicación en la tuberculosis es la afectación de otros órganos. Dice que la afectación de la coagulación es poco frecuente y en general si hay abscesos en cualquier órgano se indica el drenaje. La más común, la afectación de los más común es la afectación endobronquial y que causa estenosis y estos requieren tratamientos endoscópicos a través de fibrobroncoscopía o broncoscopía rígida. En otros casos es necesario recurrir a resecciones. Además, dice que la tuberculosis es una causa frecuente de pericarditis. Bueno, eso más en África y igual en África también. Claro. Ahora, lo que está diciendo ahí, que ya la tuberculosis tome al esófago o la aorta, tuberculosis de aorta, etc., ya estamos dentro del terreno de la anécdota, entonces no vale la pena hablar de eso. Siguiente. Bueno, quizás en la evaluación preoperatoria solo hay que ver, se debe ver el estado nutricional. Ahí está ya resaltado. En el preoperatorio, estudio nutricional, evaluación funcional, porque es lógico. El tuberculoso que entra a sala puede terminar en una neumonectomía. Entonces hay que ver su reserva, reserva funcional cardiopulmonar. 3 meses de tratamiento antimicrobiano y un tratamiento rehabilitador, un plan de rehabilitación. Siguiente. Y en los aspectos postoperatorios se aconseja restricción hídrica, deambulación precoz, profilaxis antitrombótica, profilaxis antiulcerosa, reinstauración precoz de la nutrición normal, analgesia y tratamiento anticovidiano tuberculosis. Las complicaciones son sangrado postoperatorio, fístula bronquiopleural, atelectasia, edema post-neumonectomía, arritmias, insuficiencia y enfermedad tromboembólica. Entonces, más o menos, regresan. Las complicaciones son previsibles, ¿no? Previsibles. El sangrado, bueno, fístula broncopleural, es la complicación más temible. La fístula broncopleural. O sea, hay una comunicación anormal del bronquio con la cavidad pleural. Entonces, el medio ambiente se ha comunicado con la cavidad pleural. ¿Eso en qué termina? En un gran absceso y termina en una sepsis terrible y, por supuesto, que termina en una neumonectomía. Así nosotros hayamos hecho una resección parcial con fístula broncopleural y todo lo demás. Grave. Atelectasia, edema, arritmias, insuficiencia cardíaca derecha por hipertensión pulmonar, enfermedad tromboembólica venosa, pero ustedes han visto ya la tromboembolia pulmonar. Siguiente. Y bueno, en otro que debemos abordar es las bronquiectasias porque están producidas por infecciones. Una causa es los procesos de infecciones pulmonares. Entonces, ya saben el diagnóstico. En el tratamiento quirúrgico, dices, incluye la resección pulmonar y el trasplante pulmonar. En la resección, dice, se debe tener
segmentarias las lesiones deben ser segmentarias y unilaterales, debe ser posible resecar todas las zonas enfermas y esta resección debe prevenir la recurrencia. Además, se indica solo cuando los síntomas persisten y recurran a pesar del tratamiento médico, o cuando se produzcan infecciones recurrentes, o cuando hay hemoptisis. Y el trasplante pulmonar solo está indicado en bronquiectasias que son difusas, con mal tratamiento médico y que cumplan criterios funcionales para el trasplante. Otro tema es el absceso del pulmón. Ya saben, es la colección de pus localizada contenida en una cavidad formada por la destrucción del parénquima pulmonar. Suele ser solitario y aunque a veces pueden ser múltiples, la etiología son principalmente microorganismos anaerobios y puede ser ocasionado por infecciones periodontales y la aspiración también es causa frecuente. Además, pueden ser primarios o secundarios, los primarios por aspiración a neumonía, los secundarios por una enfermedad pulmonar previa, ¿no? En la clínica, ya lo conocen, lo principal es el antecedente de infección pulmonar con neumonía, infecciones dentales, y se presenta por tos, fiebre, dolor de tipo pleurítico, disnea, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. En el tratamiento médico son antibióticos basados en el antibiograma y que puede prolongarse de 4 a 8 semanas. Históricamente, dice, la penicilina en altas dosis ha sido el antibiótico de elección. Además, el drenaje adecuado del absceso, más fisioterapia respiratoria, soporte nutricional y tratamiento de los patógenos es bueno para eso. Y en el tratamiento quirúrgico se indica este tratamiento cuando hay fallo del tratamiento médico con una antibiótico-terapia adecuada, cuando hay absceso a tensión, cuando el absceso aumenta de tamaño, cuando hay contaminación del pulmón contralateral, cuando hay un tamaño mayor de 6 centímetros, cuando hay hemoptisis, pneumótorax o sospecha de carcinoma cavital. Y la técnica quirúrgica es el drenaje externo percutáneo, tras la localización por tomografía o por ecografía. Y se hace con un tubo torácico estándar. El drenaje percutáneo se ha demostrado que tiene una tasa de curación del 80%, y las resecciones pulmonares ya nos indican solo en un 10% de los casos, y las principales indicaciones son carcinoma cavitado, hemoptisis masiva y la presencia de pneumótorax. Además, el procedimiento que más con frecuencia se hace es la lobectomía y tiene una mortalidad de 1 al 13%. Luego, un hongo que frecuentemente infecta el pulmón es el aspergillus, ¿no? Como todos ya saben, y es el principal que vamos a describir. El hongo es un hongo ampliamente difundido en el suelo y en el aire. Los hongos que colonizan las especies son el Aspergillus fumigatus, el Flavus y el Nigri. El fumigatus es el más frecuente y la infección es generalmente por inhalación de las esporas. Y clínicamente hay 3 formas, que es el aspergiloma, la aspergilosis invasiva y la alérgica. Y solo tienen tratamiento quirúrgico el aspergiloma y la aspergilosis invasiva. Bueno, clínicamente estos son asintomáticos y las lesiones suelen mantenerse estables durante años. Los síntomas más frecuentes son hemoptisis, este es el principal síntoma y que hace sospechar, ¿no? Luego tiene tos, fiebre, generalmente por sobreinfección bacteriana y pérdida de peso. En el diagnóstico tenemos que sospechar en pacientes que hayan tenido tuberculosis, porque las aspergillus generalmente invaden cavidades, ¿no? Y como en la tuberculosis se forman cavidades, es frecuente esta infección. El diagnóstico se puede hacer por radiografía y se ven lesiones redondeadas que ocupan en su mayor parte una cavidad. Además, está imágenes rodeadas de aire en su parte superior, localizadas normalmente en lóbulos superiores o segmentos apicales. Y la tomografía
imagen, ¿no? Redondeada, que es típica de la aspergilosis. Y el tratamiento en general es primero reposo en cama, oxigenoterapia, humidificación, antitusígenos, drenaje postural, antibiótico-terapia, y se debe realizar la broncoscopia para localizar el lugar del sangrado. Como ya hemos visto, el 80% se manifiesta con hemoptisis, entonces localizar, ¿no? Y se hace igual que en el tratamiento de hemoptisis, el suelo frío, taponamiento con balón. Y el tratamiento quirúrgico se indica en hemoptisis de repetición, hemoptisis masiva, en una sintomatología clínica acompañada de tos crónica, progresión de la enfermedad pulmonar alrededor del aspergiloma y presentación de la masa pulmonar de etiología desconocida. Y bueno, dice que los aspergilomas que se presenten en pacientes que han tenido tuberculosis tienen más riesgo en la cirugía que aquellos que se presentan en los pacientes inmunodeprimidos. El tratamiento quirúrgico es la resección del tejido enfermo, y en los aspergilomas completos la cirugía suele ser muy dificultosa debido a la fibrosis y a las adherencias. Es por ello que en el postoperatorio incluso provocan que el pulmón no se reexpanda bien. No deben quedar cavidades. En lo posible, en la cirugía no deben dejarse cavidades pleurales residuales, por lo que se hacen procedimientos como la decorticación pulmonar, las tiendas pleurales o incluso hacer un neumoperitoneal. Además, se debe hacer un refuerzo del muñón bronquial protegido, o sea, igual que en la restricción pulmonar. Y el otro tipo, que es la aspergilosis invasiva, en se ha indicado la resección de la región pulmonar afectada, y tiene buenos resultados. Bueno, espérate. A ver, ponte la luz un poco de adelante. Bueno, silencio, por favor. Hablábamos de tuberculosis. Ponte tuberculosis, las partes internas. En tuberculosis, ya ustedes, que se trata de una enfermedad granulomatosa, crónica, que evoluciona por brotes, que es una de las grandes enfermedades endémicas, y que hay factores que coadyuvantes, como son inmunológicos, económicos, sabe Dios. Y las lesiones, las alteraciones, digamos, histológicas fundamentales, sabemos que es exudación, la parte exudativa, productiva y gaseosa. Cuando hablamos de gaseosa, es necrosis por coagulación. Vamos a poner de acuerdo, no estamos recordando eso. Y las lesiones se producen tanto en bronquio como en parénquima. Y la enfermedad, cuando la enfermedad es parenquimatosa, la caseificación se da en la parte parénquima, y la eliminación de la caseificación da lugar a la caverna. ¿De qué viene la caverna? La eliminación de la caseificación. ¿No es verdad? Y ¿cómo sana la tuberculosis? Sana por absorción de los exudados, ¿no? Y conformación de zonas de esclerosis. Si yo agarro y quiero saber en este salón cuántos han tenido tuberculosis, les tomo placas y veo áreas de esclerosis o de enfisema, y ahí está la huella que han tenido tuberculosis. ¿Y las cavernas cómo sanan? Por un lado, se pueden adosar las paredes y también formar una cicatriz fibrosa, puede ser. O se cierra el bronquio de drenaje y se empasta,
y ahí también forma una cicatriz fibrosa, o en su defecto se elimina la calcificación, se limpia la pared y se epiteliza con punto de partida en el epitelio bronquial. ¿Cómo se llama esa caverna? Que no tiene tuberculosis, pero está ahí, que se ha epitelizado. ¿Cómo se llama? Caverna detergida, como detergente. Eso es importante. Y bueno, las implicancias quirúrgicas, digamos, ¿qué tuberculosos acuden al cirujano? Los que se han cronificado consumiendo la actividad de los antibacilares que conocemos según los protocolos del ministerio, o aquellos que tienen el nódulo solitario. Ya hemos hablado del coiniciado, que por el problema del diagnóstico diferencial con el posible cáncer broncogénico, o los que requieren de colapsoterapia, que es un procedimiento antiguo, su toracoplastía, que ya se ha comentado, o los que tienen secuelas residuales como estenosis bronquiales o bronquiectasias, porque las bronquiectasias pueden ser, decir bronquiectasia todavía no has dicho nada, porque la bronquiectasia puede ser tuberculosa, o no, también es posible, o paquipleuritis también puede ser, ¿no? Pues eso ya hemos hablado. El tratamiento de la tuberculosis, ¿qué cosa es? Sigue siendo médico, ¿no? Sigue siendo médico y tiene que ser precoz, y tiene que ser un tratamiento asociado, y las dosis de cada medicamento tienen que ser plenas, porque hay gente que no tolera algunos remedios, y el tratamiento tiene que ser continuo, prolongado, sin interrupciones, aprovechando la sinergia entre los distintos medicamentos, en fin, y cuando hay un retratamiento, entonces hay que calendarizar los antibacilares, y bueno, ese es el tratamiento que lo sabemos al cansancio. Y el tratamiento quirúrgico dependerá pues del estado evolutivo de la enfermedad o de las lesiones residuales. Importará la expectoración, la cantidad, la presencia o no del bacilo y de otros gérmenes, la actividad clínica, si el tuberculoso está con desviación izquierda, está con temperatura, está con persistencia lesional radiológica, y dependerá, como se ha visto también, de la valoración funcional. Depende pues a una persona que no tiene reserva respiratoria, como encima lo sometes a cirugía y le restas pulmón. ¿Ya? ¿A dónde? Hay una frase que quedó pues ya, digamos, de valor, de Crofton y Douglas. Ellos dicen, abran comillas, hablando de la indicación de cirugía en la tuberculosis, dice, hay que pensar en la resección si los gérmenes del paciente son resistentes a medicamentos habituales. Le das el tratamiento habitual y es resistente. Hay que pensar en cirugía. Si la enfermedad está localizada, si me traes a un tuberculoso que tiene enfermedad diseminada, chao cirugía, no hay cirugía. Si está localizada, es una posibilidad la cirugía. Coma, si la función respiratoria es buena, si el tuberculoso no está con oxígeno, satura bien, si de reserva, etc., puede pensarse en cirugía. Si no, no. Coma, especialmente si el enfermo es joven. Si es una persona mayor, chao cirugía. Entonces, acá, entre broma y broma, hay unos grandes requisitos para pensar en cirugía. Eso es una frase
de Crofton, de dos autores, Crofton y Douglas, que ha quedado, ¿no? Es una manera muy, muy científica de resumir las cosas. Entonces, han visto también las indicaciones de cirugía, las cavernas persistentes, el pulmón destruido, que les habla también, el tuberculoma, las estenosis bronquiales, han visto esas secuelas, las paquipleuritis, empiema pleural tuberculoso, hemoptisis incoercible, en fin. Y las intervenciones clásicas de resección pulmonar, de colapsoterapia y plastías bronquiales, decorticación propia de la tuberculosis. Entonces, más o menos con eso consolidamos lo que queremos que ustedes recuerden sobre tuberculosis. Ahora, respecto a las bronquiectasias, que también ha conversado su compañera, ¿qué cosa es bronquiectasia? Es dilatación bronquial irreversible y además localizada. ¿Por qué? Pues tiene que afectar, por supuesto, varios bronquios, pero es localizado. Porque si son dilataciones generalizadas, ¿de qué estamos hablando? Ya no estamos hablando de bronquiectasia, estamos hablando de bronquitis crónica, en fin. La bronquiectasia de por sí se define así, es localizada. Afecta a varios bronquios, pero es localizada. La bronquiectasia, como ya algo hemos dicho, es congénita, es adquirida. Y la adquirida es el resultado de varias cosas, de enfermedad inflamatoria, de abscesos. Los abscesos pueden terminar dando bronquiectasia, neoplasias, las neoplasias pueden terminar dando bronquiectasia, cuerpos extraños también, secuela de tuberculosis podría ser y de otros procesos. También es una bronquiectasia secundaria. ¿Y cuál es el síntoma más común? Es la expectoración purulenta. Y bueno, estas dilataciones bronquiectásicas, cilíndricas, ampulares, saxiformes, etcétera, tienden a tomar segmentos, sobre todo basales, o si no, basales y língula, o si no, basales y uno o dos segmentos del lóbulo medio. ¿Qué pasa con la bronquiectasia? Si yo lo dejo, expectoración purulenta, tiene un foco ahí, ¿no? Si lo dejo eternamente, ¿en qué termina? Es un foco supurativo crónico. Es como lo que ven en los hospitales, una osteomielitis. Está pus, así, meses, años. ¿En qué termina? En la producción de una proteína. ¿Por qué uno tiene que dejar esto? ¿Por qué la osteomielitis? Uno no puede dejarlo eternamente. ¿En qué termina ese paciente? Porque claro, drena y drena. Este está también pus y pus expector, años. ¿En qué termina? En amiloidosis. ¿En qué termina? En insuficiencia renal terminal. Termina en trasplante. ¿En qué termina la mucoviscidosis? De una enfermedad congénita, los chicos, en amiloidosis. El tratamiento de la bronquiectasia, que ha dicho también ella, las indicaciones para operar, es cuando la supuración es irreductible o cuando hay hemoptisis hasta de urgencia con sangrado incoercible. ¿Y cuál sería el objetivo de resecar bronquiectasia? Por eso les dije, tiene que ser más o menos localizada. Vamos a sacar todo. Entonces el objetivo es estabilizar, resecar las lesiones estabilizadas. No es entrar en pleno proceso infeccioso, un absurdo. Entonces habrá que entrar a resecar lesiones estabilizadas y mejorar sus síntomas y evitar sus complicaciones.
como la amiloidosis, como la insuficiencia respiratoria, terminan en máquina, ¿no es cierto? Y estamos viendo ahí indicaciones de trasplante y tanta cosa. Habrá que tomar muchos factores en cuenta: la edad, igual que en la tuberculosis hemos comentado, la etiología, la topografía. No es que usted diga, se opera, no. Topografía, clínica, balance funcional, todo eso hay que valorar, ¿no? La medicina pues, es una ciencia que no es matemáticas, no es así. Hay que valorar, si no cualquiera pues vaya esto, ¿no? Se harán sus exámenes, sus balances funcionales y se entrará a operar esas lesiones estabilizadas, como hablamos. El absceso pulmonar. ¿Qué cosa es absceso pulmonar? Es una colección supurada secundaria a necrosis del parénquima, que al ser eliminado por vómica queda una caverna. La característica es una caverna sin paredes propias, no tiene paredes propias. Eso es absceso pulmonar. ¿De dónde puede venir? De infección, de gérmenes necrosantes específicos, de una neumonía por aspiración, de embolias sépticas, también después de traumatismo pulmonar, aparte del hemotórax y toda esa nota. El traumatismo pulmonar da contusión pulmonar y después absceso pulmonar, necrosis del parénquima, vómica, cavidad sin paredes propias, caverna. El diagnóstico se hace por la clínica, por el esputo pútrido, por una demostración radiológica con nivel hidroaéreo. El diagnóstico diferencial, wow, es una lista. Puede ser tumores broncógenos, ¿no? Puede ser carcinomas, digamos, pulmonares, micosis, las famosas que hemos visto, lesiones congénitas pulmonares, entran en el diagnóstico diferencial. ¿Como cuáles? Como quistes broncógenos, secuestros intralobares, que ya hemos visto. Todo eso está dentro del diagnóstico. ¿El tratamiento del absceso pulmonar es quirúrgico? No, es antibioterapia, ¿no es cierto? Drenaje postural, etc. El tratamiento quirúrgico estará indicado cuando la enfermedad no es muy grave, inclusive después de varias semanas podrá hacerse neumonotomía, resección pulmonar, en fin, en algunos casos, no en todos. La actinomicosis es una otra entidad, es una infección por actinomicetales, dan los famosos, hay fístulas, abscesos, y es clásico en actinomicosis los gránulos de azufre. ¿Qué cosas son los gránulos de azufre? Son colonias del organismo, donde los filamentos están cubiertos de material proteináceo. A ver, actinomicosis, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería? Antimicóticos. No, actinomicosis es el nombre y no es por hongos. El tratamiento es penicilina y en algunos casos tratamiento quirúrgico. Vamos con nocardiosis. Nocardiosis, que es una entidad que puede darse después del tratamiento prolongado con corticoides, con quimioterapia que tanto se usa intensa. En fin, esta nocardiosis da necrosis y abscesos. ¿Y el medicamento es? Ahora sí, en nocardiosis, ¿cuál sería? Sulfas. Tampoco es micosis. Sulfadiazina, sulfisoxazol y todas sus variantes y medicamentos derivados de eso. Y rara vez, no me vayan a hablar barbaridades, que el doctor Morales ha dicho que el tratamiento de la nocardiosis es cirugía. No, rara vez el tratamiento es quirúrgico.
No porque soy cirujano va a curarlo todo con cirugía de nosotros. Ya. Entonces, ahora sí, micosis pulmonares recién producidas por hongos. ¿Qué cosa dan? Lesiones granulomatosas crónicas. En las micosis, el aspecto radiológico hace pensar en neoplasia. Si quieren consolar a una persona con neoplasia y no quieren decirle todavía el diagnóstico, le pueden decir, no, esto parece micosis. Se parece mucho. Se parece mucho. ¿No es cierto? Entonces, esa confusión obliga a usar toda clase de medios de diagnóstico, porque hay por medio un cáncer. Y bueno, en los últimos años se ha culpado cada vez más al uso de corticoides, de esos antibióticos y de agentes inmunosupresores. Les digo esto porque yo hice un trabajo de esto en el Hospital Naval y lo que se hacía era ver necropsias de los fallecidos trasplantados, que ya son muchos en Lima, y se les sacaba el pulmón y se hacía un estudio, ¿no? Entonces, como había gente que ha recibido inmunosupresores y todo, se encuentran todas estas cosas. Y ese trabajo mereció un premio Hipólito Unanue. Entonces, realmente acá también se puede hacer eso, porque ya empieza a haber una población grande de trasplantados. Y habría que ver cosas impensables, ¿no? En la población común, ¿no? Ya empieza a haber estas cosas extrañas, ¿no? Entonces, ¿qué micosis hay comunes? Histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis, criptococosis, aspergilosis, etc. Entonces su compañera ha dicho bien, la aspergilosis. Merece atención. Sobre todo el Aspergillus fumigatus. ¿Por qué? Porque el Aspergillus fumigatus tiende a invadir cavidades preexistentes. Entonces, dados porque esas cavidades, ¿quién las forma? La tuberculosis. La aspergilosis, la histoplasmosis. El histoplasma también crea cavidades. Es un hongo que crea cavidades. Y ese hongo es invadido por otro hongo, que es el Aspergillus. También el absceso pulmonar crónico, como hemos hablado, es una cavidad, también puede ser invadido de hongos. Incluso las neoplasias. Las neoplasias no están libres de hongos. Así que cuando uno habla de hongos, apaguen eso. Uno no se equivoca, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo invaden estas cavidades? Son cúmulos de micelas y exudado, y llenan la cavidad, hasta formar lo que se llama un micetoma o bola de hongos. Micetoma o bola de hongos. En la radiografía aparece como una masa redondeada, pero por más que esté repletado, o como quieren hablar, taconeado de hongos, esa cavidad preexistente, nunca pues es 100%, siempre deja un reborde aéreo, delgado, que al final eso hace el diagnóstico. Siempre hay un reborde aéreo, delgado, que ayuda para el diagnóstico. Y hay hemoptisis y puede requerir pues resección pulmonar. Claro que si la resección tiene que ser muy extensa, se justifica el uso de anfotericina D. Hay casi anfotericina, que es el clásico para anfotericina y derivados para el tratamiento de hongos. Puede hacerse una cavernostomía, porque es difícil pues tratar hongos. Entonces uno podría a esa cavidad hacerle una cavernostomía. ¿Para qué? Para evacuar la cavidad y a través de la pared torácica establecer una puerta para curaciones tópicas, porque ¿cómo curas los hongos? Por medio de cavernostomía. Por supuesto, ese tratamiento lleva tiempo, pero da excelentes resultados. Entonces creo que con eso más o menos estamos resumiendo el papel del cirujano en las infecciones. Muy bien.